La verdad que la construcción de la Ruta 5 vino a darle un impulso económico al país muy importante. Poder estar conectados de norte a sur casi completamente nos permitió empezar a producir muchos más productos y poder distribuirlos mejor a lo largo del país. La Ruta 5 es una obra de construcción emblemática en el sentido de que ha empleado, para como actualmente está, muchísimas décadas, muchísima gente, muchísimos compatriotas, mucho capital, mucha actividad. Bueno, yo estoy convencido de que la productividad de un país depende mucho de sus medios de conexión que tenga. Chile, en la posición que está, digamos, necesita una Ruta 5 muy potente, porque es el eje central en la cual se mueve prácticamente todo lo que es carga, etc. Y con salidas transversales que van a los puertos. Chile no sería el Chile de hoy, no sería el Chile que está entre los primeros lugares de los países latinoamericanos. La carretera ha sido el eje del desarrollo del país y de su integración. Así también lo entendieron los romanos en la antigüedad, cuando construyeron la Vía Apia y la Sistina, ejemplo que fue replicado en todo el imperio. Los incas construyeron en nuestra América andina el Capac Ñan, un camino principal que unía los oasis y aldeas cordilleranas del Tahuantinsuyo. La creación de un sistema de modernas carreteras a comienzos del siglo XX en Estados Unidos sigue siendo un referente señero para los países del mundo, incluyendo a Chile, en relación al diseño y a las tecnologías empleadas para su construcción. Durante la colonia se construyeron caminos muy rudimentarios en el centro y sur de Chile. A fines del siglo XVIII se construía el primer tramo del Camino Real entre Valdivia y Chiloé. En Osorno, esta ruta pasaba por la misma Avenida Real que todavía es una arteria importante de esta ciudad sureña. El Camino de Santiago a Valparaíso, que ha tenido 4 trazados diferentes en su historia, era el más utilizado desde la creación de la República. Durante el siglo XIX, los viajeros demoraban hasta 3 días en completarlo. Durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta las primeras 2 décadas del siglo XX, la marina mercante y el ferrocarril proveían los principales medios de transporte del país. En 1890, el presidente José Manuel Balmaceda inauguraba la obra ferroviaria más importante de Chile, el Viaducto del Mayeco. Ya en 1913, existía una red ferroviaria que se extendía por cerca de 9.000 kilómetros y que conectaba al país desde Iquique a Puerto Montt y a través de ramales a pueblos y ciudades. Durante la tercera década del siglo XX, el sueño de muchos en el continente de una carretera panamericana sería una realidad. Hoy, esta vía de más de 48.000 kilómetros de longitud recorre desde Alaska hasta Quellón, en Chiloé. Aunque en 1887 se creaba el Ministerio de Industrias y Obras Públicas, pasaría más de medio siglo para que el camino longitudinal, de norte a sur, fuera una prioridad nacional. Nada, pero nada, el puro ferrocarril, caminos no existían. Pero no habíamos llegado a la era del automóvil. Si la era del automóvil en Chile partió prácticamente el año 30, y unos poquitos autos. Lo hacían por caminos de tierra, máximo con macadam, que es un invento de un americano, Mr. Mac Adams, y aquí se chilenizó y se le puso el macadam, uniéndolo todo, que era tierra con bastante piedra para darle firmeza y agua que se apisonaba con las que llamaban el automóvil del alcalde, que eran unas aplanadoras pesadas y grandes. En Chillán no había, en el río Ñuble no había puente, y en los puentes había balseo, porque construir un camino cuesta X por kilómetro, pero un puente cuesta 20X por kilómetro. Entonces se usaban mejor 20 kilómetros de camino y el puente se vadeaba. Muchas veces pasamos por los canales.
Había que esperar que bajara el canal de repente y ver hasta dónde podía llegar el camión para poder pasar. Yo viví los balseos porque cuando viajábamos a la isla de Chiloé, porque en la isla de Chiloé, por ejemplo, las primeras barcazas que había pues, eran unas bateas de madera. Pues. El canal de Chacao, pues, cuando le golpea al sur, pues, es realmente caótico. Yo en una oportunidad la que pasé más susto fue una vez que pasaban las olas encima de la cubierta de la barcaza. A la salida de Chillán hacia el sur, en el territorio de Los Ángeles, había cada cierto tiempo yuntas de bueyes para prepararse y sacar a los autos de los pantanos de arena. Y ya para el sur, la cuesta de Las Tarrias era una cosa absolutamente intransitable, porque era un barrial con pendientes muy fuertes. Entonces los camiones llegaban ahí, llegaba un compadre pues, con una garrocha al hombro y decía, necesita ayuda, patrón, si usted quiere le ayudamos a sacar el camión. Y ahí lo sacaban el camión, naturalmente que por esos tramos ellos cobraban. Me acuerdo yo cuando niño, con mis padres hicimos un viaje al sur y nos demoramos 3 días de Valparaíso hasta Temuco. A mí me tocó el año 51 al final, 52, para iniciar una obra pública en Iquique y llevar todo por barco. La forma de llevar el cemento, los artefactos. El viaje en tren se demoraba 2 días y medio. Así que la única forma de viajar era en avión. Un avión que se demoraba el día entero y que se almorzaba en el camino. Bajaba el avión en Serena, bajaba en Vallenar, almorzábamos, el capitán y la azafata en una mesa, todos los pasajeros que éramos 20, 25, 30 pasajeros nada más, en otras mesas. El momento culminante del cambio de ideología sobre los caminos en Chile lo hizo don Gabriel González Videla, cuando creó el Plan Serena y conjunto con él la ruta Santiago-La Serena. En el Senado se discutió mucho esto. El argumento que se daba era un argumento muy curioso. No hay tránsito, por lo tanto este camino no sirve a nadie, porque las encuestas daban que pasaban 10, 12 autos al día, entonces gastaron una suma. Y el argumento contrario, no hay tránsito porque no hay camino, que era una cosa obvia. El camino, francamente, no existía. No existían caminos. Existían caminos parciales, nomás, trocitos. Y ahí se abrió por la Chilca el primer camino. Porque la gente creía que la Chilca existió siempre. No, solamente pasaba el ferrocarril por ahí, por arriba, y por abajo estaba la quebrada esa. No había camino de ninguna especie, ni siquiera una huella. Yo me acuerdo de abrir el año 57, 58, de Santiago a La Serena y estaban pavimentando. O sea, no había camino pavimentado. De la salida de Santiago ya había camino de tierra. Cuando se empezó a construir en la Cuesta del Melón, eran cortes de tránsitos, pasar por caminos de tierra, y los viajes duraban muchísimo tiempo. Las picadas y las residenciales eran bienvenidas para alimentarse, contar cuentos o descansar del tierral interminable en parajes solitarios. Eran los mejores restaurantes, lejos, y eran los más baratos. Y en realidad era como entrar a un club. Ya uno pertenecía al club, los saludaban, contaban los chascarros, se quejaban de que lo habían pasado un parte, qué sé yo, aventuras amorosas, incluso de repente había niñas haciendo dedos. Se comentaba en las pensiones, las residenciales, cuando uno llegaba, que aparecía el diablo. Eso en Talinay. Cosa que yo no creía, hasta que me pasó. Y vi a un señor chiquito, con 1,5 metros más o menos, de blanco entero, sombrero y un maletín. Y los dientes de oro. Y me hace así con la mano. No pasa más de media hora y me pasa lo mismo. Casi me da un infarto ahí. El camino Serena fue difícil. Fue difícil porque había que pasar muchas quebradas profundas. Y hay un puente inclusive que es en curva. La construcción de la Ruta 5 progresaba en forma más acelerada a La Serena.
Dispuestos a superar todas las marcas anteriores, los pilotos chilenos participantes en el Gran Premio Automóvil Club de Chile largaron en demanda de La Serena. Leales competidores. El piloto Bartolomé Ortiz lo agradecía batiendo récords de velocidad año a año. Fue un digno rival. En La Serena no había camino. No, uno tenía que pasar las cuestas de Buenos Aires y otras cuestas para llegar de La Serena a Vallenar. En el desértico Norte Grande, el esfuerzo de los conductores era épico. Primera imagen que se me viene a la cabeza, mucha tierra, mucho polvo. En ese sector no había camino, eran arenales. Entonces tú pasabas y veías que estaba mejor por allá, después te cambiabas, te corrías 50 metros para acá, después 40 para acá y te morías. Esa era la ruta 5 norte, había camino al andar. Había unos puntos de reunión de los camioneros, no solo para comer, sino que para conversar cómo seguía el siguiente tramo. De la Plaza de Armas a Arica son 2.051 kilómetros. Muy largo, el camino muy malo, especialmente el camino entre Chañaral y Antofagasta. Son 400 kilómetros que era intratable. Todo el mediodía sale el viento. Entonces la chusca era muy finita. Tapa la calamina. Hicimos un ejercicio un día con mis hermanos y mi padre y mi madre de contar los vehículos con que nos encontramos en los 2 días que demoramos de Antofagasta a Copiapó, a La Serena. Y encontramos en 2 días 50 vehículos. Hay casos muy emblemáticos, por ejemplo, si uno al norte de Chañaral no paraba a cargar combustible en Agua Verde, no llegaba a Antofagasta. Hay una bomba, pero no había luz. Entonces el bombero que hay ahí tenía que darle vuelta con la manivela. Y ¿cuántos litros? 100 litros. De repente se cansaba el bombero y uno la llevaba. Durante el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, se aprobó la ley Arica-Quellón, que daba base a la creación de la Ruta 5. En 1960, ya transitaban 120.000 vehículos por los caminos de Chile. Fue Alessandri el que tuvo la visión estratégica, digamos, de transformar esto en el eje principal de la conectividad norte-sur, digamos, del país. Y empezó a pavimentar desde Santiago hacia el sur. Era tal el empeño que había en salir con esa ruta en el gobierno de Alessandri que los contratos eran todos en base a un sistema de premios por adelanto en la terminación de los contratos. Entonces era un sistema en que se trabajaba 24 horas diarias. No habían domingos, no habían nada, a lo mejor habían 2 días feriados en el año. Prácticamente nos presentábamos al costo. Nuestra utilidad iba a ser el premio. La Ruta 5 tomaba forma en la década de los 60, con tramos de tierra y sin una doble vía. La mayoría de las veces, esta vía pasaba por el medio de los pueblos y ciudades. No era una carretera propiamente señalizada ni nada, sino era un camino rural como cualquier otro que unía un pueblo con otro. Para salir de Santiago al sur, había que cruzar varias comunas. En aquella época había que salir por la Gran Avenida, y pasar por San Bernardo, pasar por Nos. Vino un boom del transporte por carretera y ese apoyo de préstamos del Banco Mundial, préstamos del BID, que se fueron enfocando hacia un cambio de la estructura del transporte de carga y también de pasajeros. Y de ahí surge entonces este afán de tener que pavimentar la columna vertebral del país. Recuerden que en Chile éramos muy alejados del mundo, primero, y segundo, las empresas no eran de muchos recursos para traer equipo, entonces se compraban todos los equipos para poder hacerlo, porque no tenía posibilidad de proveerte de un subcontratista que estuviera más como hoy día. El primer contrato que me tocó hacer, personalmente me fue muy desafiante. Un poquito al sur, pasando el viaducto de Malleco, en este tramo, y era un camino tierra regularcito. Bueno, y había movimiento tierra, por ejemplo, para bajar a los esteros, que para hacer cortes se usaba la pala, la picota y un carretón a caballos. No existían los camiones tolva. En el tiempo nuestro, la cantidad de bulldozers que había en el país era escasa.
nosotros íbamos a tener 5 bulldozers de 8, que era una enormidad de máquinas, digamos, y había otras empresas que tenían un poco más. Pero si tú necesitabas aumentar la velocidad de construcción en un sector y querías contratar más máquinas, en ese tiempo no había. Hacia el sur, bueno, tenemos en este país ríos cada 10 o 20 kilómetros que siempre nos permiten tener el suministro del ovario necesario para poder materializar esta ruta 5. En otros países hay que ir a cientos de kilómetros para conseguir los arios. No eran plantas chancadoras monstruosas, sino que eran unas pequeñas plantas chancadoras, plantas procesadoras de áridos para hacer las bases, las subbases, y los pequeños conos para poder chancar y poder hacer el asfalto. Los contratos del norte eran casi todos de asfalto, y los contratos hacia el sur de Santiago eran de hormigón. Antiguamente lo hacían primero fundación y enseguida le ponían una capa nivelante de asfalto y después venían los 5 centímetros. El asfalto se empezó a hacer con máquina, pero las máquinas actuales son mucho mejores que las que nosotros compramos el año... La máquina nosotros le compramos eso, claro, el año 68. Pero toda la obra importante, los puentes, las obras de arte, el movimiento de tierra, los cortes, todo eso eran obras ya definitivas y de buena calidad. El pavimento que se hacía era un pavimento barato, por temas de presupuesto. Lo que los jóvenes de hoy día no se dan cuenta es que antiguamente una obra de 12 kilómetros de pavimentación en la Ruta 5 demoraba 1 año, 2 años. Hoy día se hacen en meses. Eran contratos de 100 o más kilómetros en general. Entonces eran contratos que duraban, había que hacerlos muy contra el tiempo. Duraban 1 año, año y medio, a lo mejor 2 años. Entonces uno tenía que hacer un campamento para todo eso, para meter a toda su gente de planta. Lo complicado era la soledad para hacer el trabajo, que no había muchos recursos, y había que traerlo todo de Santiago. Teníamos radio en campamento y había radio acá, porque no había otra forma de comunicarse, el teléfono no funcionaba. Entonces la forma de trabajar era en campamentos. En campamentos con un clima bastante inhóspito, diría, porque hay una diferencial de temperaturas entre día y noche brutal. Bueno, los campamentos se ocupaban los mismos campamentos de la gente que trabajaba en estas funciones de salitre. Exofina Chile y Exofina Alemania, que están ubicadas en la segunda región. Estaba el campamento desocupado, ahí en casa todavía bien bonito, más una casa de esa y vivía y yo iba con la señora para allá. Y allá nació este niño, que ahora trabaja en Compa, él es mecánico. Y un día remataron el Flecha del Sur, nosotros compramos los carros del Flecha, no la locomotora, pero los carros, y los convertimos en campamento, con litera para los trabajadores. La vida del campamento era pasarlo, ¿cómo se llama? Disfrutar los tiempos libres, cantando, jugando brisca, lo típico, campeonato rayuela, sobre todo los fines de semana. Otros salíamos a la playa en Puerto Oscuro, comprábamos una garrafa de vino para regalarle a los pescadores que estaban en la playa. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa garrafa nosotros los traíamos cualquier cantidad de locos, pescados, que los regalaban. Ese era un trueque. Los cuentos de los viejos, como llamamos nosotros, que tenían 2 casas o 2 señoras, una por allá por el sur, otra por el sur, forman parte de la historia de esta cultura en la que la mano de obra chilena ha sacado laureles, no hay duda. Bueno, en todas partes hay pololeo. Estoy escuchando a mi señora, me va a pegar. Sí, pues si todos son enamorados, igual que los marineros. La experiencia de vivir en campamento es especial. Ahora, obliga a todos, ingenieros, técnicos y obreros, a estar juntos en un lugar. Y esa relación, obviamente, que se aprecia, se valora y se recuerda en el tiempo. La década del 70 al 80 fue mala para obras públicas y las empresas resintieron mucho esta situación. Las empresas eran muy débiles y básicamente por el financiamiento que había de las obras, no había una continuidad. O sea, las obras salían caras, lentas y a destiempo.
sea, eso era, estábamos en un círculo de pobreza. Uno, para mandarle al ministerio un requerimiento, necesitaba hacer una carta, que se mandaba por correo. Eso se demoraba como 10, 15 días en llegar. Y que le respondieran otros 10, 15 días, que le respondiera a la persona 10 días, otros 15 días para que llegara la carta de respuesta. Es difícil imaginarse esa situación con un WhatsApp o con un mail. Los pagos que hacía el ministerio en esos años eran muy retrasados. La aprobación en los estados de pago, las cantidades de obra, era muy complicado y se avanzaba muy lento. ¿Y por qué? Porque el Estado no tenía los recursos suficientes para avanzar más rápido. Fue la época de pago contra recepción, que fue bien complejo, porque tal como te digo, el proyecto no se aprobaba. Entonces tú estabas trabajando con un anteproyecto y habían dudas respecto de qué es lo que te podían exigir. Fue una época bien compleja. Y tal como te digo, la mayor parte de las empresas quebraron. Los constructores que sobrevivieron a esa época son los que le dieron mejores condiciones a su gente, ¿no? Por eso yo creo que la gente es lo primero que hay que poner en cualquier decisión. Y eso la Cámara, digamos, lo promueve dentro de las buenas prácticas. Eso tiene que ser sostenible. No hubo mucha inversión. Los caminos requieren una adecuada mantención y esa no se hizo en un periodo largo. Y eso hizo que prácticamente hubiese que reconstruir entre el 80 y el 90 prácticamente la ruta 5 en su integridad. En 84, 85 se hicieron los últimos tramos de la zona norte, en la zona de Iquique, Arica. Hay una cantidad de cuestas bastante grande entre Arica y Iquique. En el norte lo que más existía era la roca. O sea, todas las cuestas que existen en el norte son cavadas en la roca. La cuesta más larga que tiene el norte, que es Chiza, que tiene 23 kilómetros de bajada, ahí se han caído N camiones. Pero hay camioneros que tiraban contra el cerro y rebotaron y se fueron a la quebrada. Tani y Quilivichi, que son dos cuestas menores antes de llegar todavía al cruce de Pisagua. Había un tramo, me acuerdo, de la Panamericana Norte que se llamaba Pampa Soledad. En 100 kilómetros no había nada, ni un pueblo, ni un árbol, ni un poste, nada. Desde siempre, la Ruta 5 transita por La Pampa bordeando una cincuentena de oficinas salitreras. María Elena es de las pocas que sobrevive como pueblo. Hoy, la mayoría están en ruinas y abandonadas como triste testimonio de una época pasada. Lo único que queda de ellas son sus miles de modestas tumbas que dan cuenta del sacrificio abnegado que miles de familias tuvieron que soportar en el solitario desierto para producir el llamado oro blanco. Todavía, la Ruta 5, en extensos tramos del Norte Grande, sigue siendo una carretera poco transitada y por lo tanto no ha sido propicio un financiamiento vía concesiones. La Ruta 5, que continúa desde Taltal, pasando por Chañaral y con destino a Caldera, ha sido mejorada en los últimos años y es candidata a ser prontamente concesionada. Entre Caldera y Arica solo existe un tramo alrededor de Antofagasta que está concesionado, el resto está todavía en proyectos
fundamentalmente debido a la demanda, porque la industria de la concesión está fundada en conceptos técnico-económicos que por supuesto la regulan. Las concesiones no se generaron en el Ministerio, se pensaron en la Cámara y la Cámara le propuso al Ministerio. Y en eso yo creo que la Cámara ha jugado un rol muy importante. Por lo menos durante 3 años, unos 60 profesionales en las distintas especialidades, hicimos un catastro del déficit de infraestructura y lo que eso significaba para la competitividad del país. El déficit era tan grande y el Estado era relativamente pobre, no tenía recursos para enfrentar ese déficit. Y tuvimos la suerte de tener de asesor financiero en forma exclusiva a Carlos Hurtado, con quien desarrollamos y propusimos un sistema de concesiones público-privadas. El ministro Carlos Hurtado sacó una ley de concesiones de obras públicas que permitió visitar obras, y la primera obra fue el túnel del Melón, que también está en la Ruta 5. Pues surgieron muchas voces que dijeron no se puede privatizar la Panamericana. Pero si no es un invento chileno, las concesiones es una obra que la hacían los romanos hace 2000 años. Y la vía Apia y la vía Sixtina se hizo por concesiones. Y nosotros en Chile recién en el año 2000 estamos inventando la pólvora. La primera invitación a los privados a invertir en obra pública. Las obras siguen siendo públicas, pero administradas y gestionadas por privados. Ahora, para lograr eso se requieren muchas cosas. Uno, una seriedad institucional. Otro, una profundidad financiera que permita que se obtengan los fondos para poder materializarla. La restricción principal, digamos, que enfrentaron las empresas chilenas para abordar este tipo de obras son de orden financiero, no tanto de orden técnico. Ha habido, gracias a este salto cuántico que se produjo a nivel en el volumen de las obras y a la participación de empresas extranjeras, ha habido un avance tecnológico importante. El Estado chileno demoró alrededor de 50 años, para redondear, construir la doble calzada pavimentada desde Santiago hasta San Javier, alrededor de 250 kilómetros. Demoró 50 años. Y después demoró alrededor de 15 años para completar otros 1.700 kilómetros desde Caldera hasta Pargua. El país progresa en la medida que se desarrolle. Y se desarrolla en la medida que se invierta. Si el país invierte, bueno, el país se hace más rico. Si el país gasta, se hace más pobre. Esta visión ha permitido que desde Santiago hasta el Canal de Chacao, la Ruta 5 se haya concesionado y modernizado para servir hoy a un parque automotriz de más de 5 millones de vehículos. La ruta que nos une es hoy un motor de progreso y felicidad para los chilenos. Una numerosa cantidad de puentes que cruzan desafiando ríos torrentosos. Asimismo, eficientes pasos a nivel que permiten conectarnos con las ciudades que viven ligadas a nuestro entorno campesino. Estas áreas, que aportan una importante producción frutícola, vitivinícola y forestal, han hecho de Chile una potencia exportadora de relevancia mundial. Obras de ingeniería de gran complejidad, impacto y belleza se han ejecutado en el área centro-sur del país. Más al sur, también la Ruta 5 es un eje clave para el mundo ganadero, turístico, acuícola y pesquero. Finalmente, la Ruta 5 se interrumpe para cruzar a Chiloé por mar y pronto se espera que se construya el deseado puente y así olvidar aquellos peligrosos cruces de hace más de 50 años.
Hoy, la ruta continúa su andar en tierra por Chiloé, hasta llegar a su kilómetro cero en Quellón. A uno le queda la sensación de haber contribuido a hacer país. Uno está haciendo una obra que queda y hay que hacerla con mucha conciencia para que dure y para que sea bonito. Pero el hecho de construir y al final ver lo que tú hiciste o hicimos, te va quedando como en la retina, al final es como parte de uno. Yo de repente paso por las partes donde he construido y tú has dejado parte de tu vida metida en eso, sacrificio, has dejado de repente parte de una familia. Era muy sacrificado, era sacrificado porque me imagino que los primeros profesionales de las empresas que dieron origen a esta cámara fueron hombres muy valientes en ese sentido, ¿ah? Y pioneros en este desarrollo nacional. Mira, yo tengo muy buena impresión del trabajador chileno. De luego es una persona viva, es una persona ingeniosa, es una persona que está acostumbrada a solucionar los problemas sin grandes recursos. Valió la pena. Es que por la familia, por todo.